Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a la pequeña charlita que quiero ofreceros hoy sobre Cloud Native Development. Como Iñaki, y dada mis orígenes, el inglés lo llevo también un poquito marcado por el acento, ¿vale? De todas formas voy a intentar que sea lo más inteligible posible, ¿vale? Eh, Durante esta charla os quiero hablar de retos y de evolución, ¿vale? No solo Cloud Native Development, sino cómo hemos llegado a este paradigma actual, ¿vale? En las primeras slides quizás, pues bueno, vais a pensar que si me he tragado a Lope de Vega o a alguno de los grandes escritores, porque voy a ser un poco metafórico, ¿vale? Pero quiero que entendáis un poco por qué llegamos a esta situación hoy en día, ¿vale? Luego al final de la presentación haré una pequeña demostración de cómo desarrollar de manera local en Kubernetes. Vale, eh, como todos sabemos, cuando nacemos estamos privados prácticamente de sensaciones, de sentidos, ¿no? No vemos, estamos empezando a escuchar, el gusto, pues bueno, está limitado. Pero si os fijáis, a medida que vamos creciendo, ¿vale? Empezamos a desarrollar esos sentidos, ¿vale? De repente empezamos a ver mucho mejor. Eso hace que nuestro mundo, que antes era muy chiquitito, se amplíe, ¿vale? Entonces se nos presentan nuevos retos. Nuevos retos, por ejemplo, pensar, como digo, en un niño chico. Empieza a distinguir rostros. Ya distingue quién es su madre solo mirándole a la cara, distingue quién es su padre, empieza a distinguir formas, colores. Los colores llaman su atención. Y digamos que poco a poco este mundo se va ampliando, ¿vale? Pero al igual que se va ampliando, se amplían los retos a los que el niño se pone. ¿Por qué? Por ejemplo, necesita aprender a hablar para poder comunicarse mejor. Antes era todo lloro y por descarte encontraban lo que necesitábamos, ¿vale? Ya fuese que teníamos hambre, que teníamos sueño o que nos habíamos hecho las necesidades encima. Pero esta evolución no acaba aquí. Pasamos a la adolescencia, ¿vale? Se empiezan a presentar otros retos de otro tipo. Empezamos a ir al instituto, tenemos que pensar ya en nuestro futuro, sufrimos cambios en el cuerpo que a veces no entendemos, nos surgen situaciones en la vida, pues, no sé, el primer amor, el primer desencanto, comenzamos a sufrir estrés, ¿no? Igual vamos evolucionando y nos vamos adaptando a esos nuevos retos de distintas formas, ¿vale? Hasta que, bueno, finalmente llegamos a la edad adulta, en la que ya entramos en el mundo laboral, nuevos retos, no sé, presiones sociales, forma una familia, ten éxito. Digamos que, o sea, pensarlo bien, cuando llegamos a esta situación, que creo que es la que la mayoría podemos estar, ¿no? Edad adulta, hemos empezado o vamos a empezar a trabajar. Pensad la primera vez que fuisteis a trabajar. Yo por lo menos recuerdo que mi primer día en una empresa fue raro. Yo no sabía lo que me iba a encontrar. No sabía si iba a ser capaz de hacerlo bien, si no iba a ser capaz de hacerlo bien. Y pensad también en la evolución que habéis tenido, cómo os podéis adaptar, cómo habéis aprendido cosas nuevas para solucionar problemas, cómo cada día se plantean nuevos retos, ¿vale? Pero además, digamos que esta evolución y esta necesidad de explorar nuevas soluciones a estos retos, nuevos horizontes, o sea, no es algo individual, es algo colectivo, ¿vale? El ser humano, desde los comienzos, pensad en, bueno, los hombres de las cavernas, ¿no? Ellos se desplazaban andando, ¿vale? Entonces digamos que su mundo estaba limitado a unos cuantos kilómetros a la redonda, ¿vale? Porque, salvo los que eran más nómadas que se desplazaban lentamente, todos vivían en una zona determinada. Normalmente había buena caza, había agua, estaba resguardado, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo, digamos, se inventó la rueda y aprendimos a domesticar a animales que utilizábamos ya para poder desplazarnos muchos más kilómetros y de manera mucho más rápida.
Entonces se empezaron a realizar, pues bueno, las primeras rutas comerciales entre distintas poblaciones, ¿vale? Pero esos nuevos retos que se planteaban, ¿vale? De, oye, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo me puedo comunicar con el pueblo de al lado de manera más rápida, más eficiente? O sea, no cubrían todo. Aquí venía lo que decía de la exploración innata dentro del ser humano, ¿no? No queríamos quedarnos ahí. Entonces, dimos otro paso más, se inventaron los barcos. ¿Qué pasó con las grandes galeras? Pues bueno, entre otras cosas, por el afán de encontrar una solución a un reto que era viajar a las Indias, Colón se encontró con que descubrió unas tierras desconocidas para los europeos, ¿vale? Eso obviamente abrió un nuevo mundo a Europa, pero no solo abrió un nuevo mundo, sino que generó muchísimos retos que se fueron solucionando de distintas maneras. Lo que os decía, nos vamos adaptando a estos retos y vamos dándole soluciones cada vez más complejas para intentar solucionarlas de la mejor manera posible. Y ya si hablamos de días más modernos, pues quién se iba a imaginar, Colón se iba a imaginar que varios cientos de años después de llegar a América estaríamos viajando al espacio. Pues no creo que ni siquiera que pensase que fuese posible, pero fue posible, ha sido posible. Se siguen haciendo esfuerzos para llegar todavía más lejos. ¿Qué pasa? Esta carrera espacial también ha generado nuevos retos. Digamos que estos retos que se generan nuevos, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre uno sobre el que se investiga mucho, que es cómo comen los astronautas, cómo se puede alimentar a la tripulación de los astronautas, ¿no? Hay muchísimos estudios de investigación de cómo realizar, lo diré, agricultura en el espacio, ¿no? Cómo poder cosechar la propia comida allí o cómo mantener la comida en buen estado durante más tiempo, ¿vale? Todos estos nuevos horizontes al final generan un nuevo reto, ¿vale? Este nuevo reto obliga a la humanidad, al ser humano, a evolucionar y a encontrar soluciones, ¿vale? Y aquí digamos que es cuando entramos en el mundo de la informática. ¿Qué pasa en la informática? Todos los que os dediquéis o los que estéis estudiando lo sabréis. La informática es continua evolución. Siempre se está evolucionando el paradigma en el que nos encontramos. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar tiempo atrás, ¿vale? Digamos cuando empezó la computación y demás, o sea, todo nos suena en mayor o menor medida, algunos la habrán visto incluso en persona, las tarjetas perforadas, ¿vale? Las tarjetas perforadas fue una forma primigenia de programación en la que, bueno, daban el servicio que daban y funcionaban. Pero ¿qué pasa? Que a medida que las necesidades de la población, de cómputo, de cómo va evolucionando la propia tecnología, las tarjetas perforadas se quedaban un poco obsoletas. No permitían gran rapidez, no eran muy tolerantes a fallos. Entonces, digamos que fue cuando empezaron a aparecer los mainframes, las grandes computadoras, que eran capaces de una forma más sencilla y más flexible realizar grandes cálculos, ¿vale? Aparecían en entornos bancarios, entornos de aseguradoras, en grandes compañías en general. ¿Por qué? Porque eran unas computadoras muy caras para la época. ¿Qué pasa? Que la humanidad seguía evolucionando y la tecnología con ello. Entonces, digamos que los mainframes se quedaron un poquito obsoletos, ¿vale? Aunque siguen funcionando a día de hoy, pero digamos que eran caros y no todo lo flexible que necesitaba las compañías, la humanidad en este caso, que fuesen, ¿vale? No eran óptimos, ¿vale? Entonces, aquí fue cuando empezaba el cambio a los ordenadores o a la computación más actual, ¿vale? Cuando aparecieron los CPD, en los que máquinas mucho más pequeñas y más baratas que los mainframes
daban una posibilidad de cálculo tremenda. Este fue un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque cambió la forma de trabajar no solo en la parte, digamos, más de infraestructura que mantenían los servidores, sino en la parte de desarrollo. ¿Vale? Digamos, antes teníamos una forma muy acotada de trabajar. Como decía, los mainframes eran entornos muy caros, entonces no había flexibilidad suficiente. Aquí empezó a cambiar ya un poco esa tendencia, ¿vale? Ya disponíamos de muchas más máquinas a un precio más asequible. Los lenguajes de programación empezaban a evolucionar, permitían más flexibilidad, pero aún así todavía no se encontraba una solución o no éramos capaces de superar el reto de tener un ciclo de vida de desarrollo mucho más fluido. Entonces, hace una década, unos 15 años, comenzó una terminología que a muchos sonará ya hoy en día, que es el cloud computing. ¿Vale? Al final es la evolución del CPD clásico. Digamos, obviamos la capa física para trabajar directamente en entornos disponibilizados en lo que hoy conocemos como nube, ¿vale? Nos permite tener infraestructura, nos permite tener plataformas directamente sobre la nube como servicio. Podemos tener también aplicaciones, no plataformas que son compuestas de varias, sino simples aplicaciones. Pues no sé, pensás en una web. Yo puedo tener perfectamente un WordPress montado como en la nube sin preocuparme realmente sobre dónde está corriendo, ¿vale? Igual, el cloud computing, yo creo que la gente empezó a ser muy consciente, la gente en general, no los que estamos más metidos en el mundo IT, con Dropbox. Dropbox tuvo un crecimiento brutal y todo el mundo lo conocía y era una solución de software as a service, ¿vale? Almacenamiento en la nube. ¿Qué pasa? Esto, igualmente que en la aparición de los grandes CPD, dio una vuelta más a la tuerca en el desarrollo. Ahora era mucho más fácil disponibilizar entornos. Es más fácil que alguien de la parte más de infraestructura sea capaz de otorgar un entorno a los equipos de desarrollo donde poder hacer las pruebas. Pero claro, aquí cuando hablamos de cloud hablamos mucho de las cloud públicas, ¿no? AWS, Google Cloud o Azure, que digamos son las tres grandes. Esto plantea otro reto, que es, si yo estoy en AWS, estoy un poco, entre comillas, vendido a lo que quiera AWS hacer. Si tengo todos mis servicios, dependo de AWS. Entonces, también resulta que algunas compañías tienen sus propias clouds privadas, con OpenStack, por ejemplo. Y dicen, oye, es que yo me he gastado un dinero o tengo información sensible que no puedo llevar a la nube pública, yo quiero seguir utilizando mi cloud. Y aquí es cuando nace el último concepto, ¿no? Digamos, la cloud híbrida. La cloud híbrida no es más que una conjunción de los distintos tipos de cloud que podemos encontrar. Tenemos las clouds privadas, como decía, que te puedes montar con OpenStack, las clouds públicas, que ya las hemos comentado, o clouds comunitarias, ¿vale? Que son servicios, entre comillas, gratuitos, open source, que dan pues el servicio que podría dar AWS, ¿vale? Entonces, digamos que el desarrollo tiene que adaptarse a estos cambios. Entonces, ¿cuál era el gran problema al que nos enfrentamos ahora? Pues bueno, al tener una cloud híbrida quiere decir que mi código, mi aplicación, puede estar corriendo en distintos entornos, ¿vale? Yo no sé si va a correr sobre OpenStack o va a correr sobre AWS o Azure, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nos vamos unos años atrás, antes de la aparición de la cloud híbrida, encontramos la gran frase, ¿vale? La gran frase que teníamos en aquel entonces, que es: en mi máquina funciona,
¿vale? Esto, digamos, era la eterna pelea que los que lleven más años conocerán entre lo que eran infraestructuras o sistemas y desarrollo, ¿vale? El desarrollador pues, hacía el desarrollo en su máquina y cuando llegaba a producción no funcionaba. ¿Por qué? Porque eran entornos distintos, ¿vale? Configuraciones distintas, incluso puede que versiones distintas, ¿vale? Entonces teníamos la eterna pelea en la que el de sistema, digamos, decía que no le volviese a decir eso porque donde tenía que funcionar es en producción. ¿Quién tenía razón de los dos? Pues seguramente ambos tenían su parte de razón, ¿vale? Esto era una fuente de conflicto continua y en muchas empresas sigue siendo una fuente de conflicto continua, ¿vale? Pensad, el desarrollador realiza los cambios en el código que necesita, que ya sea un correctivo o una nueva funcionalidad, y luego acaba bloqueado en producción porque hay dependencias con otras aplicaciones, hay dependencias con otras versiones que no son tan fáciles de solucionar, ¿vale? Esto al final es tiempo y el tiempo es dinero, ¿vale? Igual que si en vez de quedarse bloqueada el despliegue en producción, se desplegase, hay muchísimas probabilidades de fallos. Y los fallos al final son correctivos, los correctivos son tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, teniendo ahora las herramientas de automatización, las posibilidades de despliegues desatendidos, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo podemos funcionar? Pues bueno, aquí es como aparece como el maná, el término que seguramente a muchos os suene, que es DevOps, ¿vale? ¿Qué es DevOps? ¿Vale? DevOps fundamentalmente es una metodología de trabajo. Hay quien lo considera una filosofía, viene siendo lo mismo, ¿vale? Al final, el objetivo que tiene DevOps es minimizar los tiempos de despliegue de un desarrollo y minimizar los fallos en producción, ¿vale? DevOps no es como mucha gente lo define, un puente entre desarrollo y operaciones, no. DevOps es la integración de ambos mundos en un mismo equipo o concepto, ¿vale? ¿Qué ofrece DevOps? ¿Vale? DevOps ofrece al final una forma de trabajo en la que tanto operaciones y desarrollo estén enfocadas al mismo objetivo, ¿vale? Y vayan de forma organizada a cumplirlo, ¿vale? Pero DevOps no involucra solo a estos dos mundos. DevOps es una metodología que aplica a toda la empresa. ¿Por qué? Porque involucra a los equipos de negocio, ¿vale? Porque al final son los que proponen o necesitan ciertas funcionalidades en el código que piden al equipo encargado de ese código. Entonces tienen que estar alineados, ¿vale? El equipo de negocio necesita saber cómo trabaja el equipo, cómo se desarrolla la aplicación para poder pedir en consecuencia y saber cuáles son los problemas que se pueden encontrar, ¿vale? Para adaptar esta metodología de trabajo necesitamos integración continua. No se puede concebir DevOps sin tener una integración continua automatizada, ¿vale? En la que el desarrollador haga sus cambios, ejecute y luego reciba el resultado tanto de los test de integración, unitarios, la compilación, de todo, de forma automática, ya digo, porque al final la idea también es que el desarrollador desarrolle y no pierda el tiempo en realizar tareas rutinarias y repetitivas, en las que se pierde generalmente mucho tiempo, porque al final, vuelvo a repetir, el tiempo es dinero y es lo que se intenta solucionar, ¿vale? DevOps, como decía, no es tampoco una herramienta, ¿vale? Por ejemplo, se escucha mucho, ¿has utilizado Jenkins? Eso es DevOps. No, DevOps hace uso de una suite de herramientas o de una suite de tecnologías para funcionar correctamente, pero
Se pueden utilizar de distintas formas, hay distintas herramientas y todas se pueden adaptar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Jenkins, ¿es Jenkins indispensable para realizar DevOps? No, es una herramienta más. Hay otras herramientas que te permiten hacer también esto. Está Azure DevOps, está, pues no sé, Bamboo de la suite de Atlassian. Hay distintas tecnologías, ¿vale? DevOps solo las utiliza para llegar a su meta, que como decía es minimizar el tiempo de despliegue y minimizar los fallos en producción. Al igual que DevOps sin integración continua no se entiende, DevOps sin tener una planificación o una forma de trabajo agile es difícil de llevar a cabo, ¿vale? Digamos que la compatibilidad de DevOps y agile es del 100%. ¿Por qué? Porque bueno, agile te permite llevar un control de cómo estás desarrollando la aplicación, ¿vale? Y con DevOps te ayuda a cumplir esa planificación, ¿vale? A ver, hay excepciones quizás en las que, bueno, no necesites tener exactamente una aproximación tan agile, pero sí muy cercana, ¿vale? Quiero dejar esto claro porque muchas veces se confunden los términos, ¿vale? Sí que, bajo mi punto de vista, llevar una planificación agile sin tener DevOps asumido como metodología de trabajo es más complicado, ¿vale? Como decía al principio, al final todo es evolución, todo es nuevo reto y aquí DevOps no es una excepción. DevOps es evolución. No podemos, en ningún momento podemos llegar a decir no, nosotros tenemos implantado 100% DevOps, ¿vale? Puedes decirlo pero con matices. Tienes implantada una metodología DevOps, pero es continua. La vas a tener que ir evolucionando, ¿vale? Aquí también surgen cuando queremos adaptar ciertos perfiles o ciertos proyectos a esta metodología, ¿vale? Aquí es cuando aparece, por ejemplo, no sé si os sonará, GitOps, ¿vale? GitOps no es más que una forma de trabajo para infraestructura sobre todo, ¿vale? En la que todo lo que es el ciclo de vida de la infraestructura o los cambios o correcciones van a través de Git, ¿vale? Haciendo uso, como digo, de una metodología de trabajo DevOps. Esto quiere decir que si yo necesito desplegar un nuevo servidor, ¿vale? Un servidor web, por ejemplo, yo lo que haré será realizar mi cambio en mi infraestructura como código, con Terraform, por ejemplo, y subirlo a un repositorio Git como si fuera un desarrollo software normal. Esta subida a Git disparará una serie de procesos que acabarán con un despliegue en el entorno que se haya elegido, ¿vale? Igual para, por ejemplo, ahora que está tan en auge el tema del Big Data, hay otra variante que es aplicar DevOps al ciclo de vida del dato. Igual, realizando automatizaciones y haciendo que sea fluida la experiencia desde que recibo el dato hasta que lo expongo. Luego, digamos, surgen también, digamos, yo no sé si llamarlos variantes, sino como sería un paso más dentro de lo que es la metodología DevOps. Es decir, antes hablábamos mucho de concatenar, queda aquí reflejado en el símbolo tan famoso del infinito, de concatenar desarrollo y operaciones. Entonces añadimos un paso más que cada día es más importante, que es la seguridad informática. Es lo que cuando nace DevSecOps, ¿vale? Digamos, es integrar todos los tests, todas las pruebas de seguridad necesarias antes de poner en producción. Algunos también habréis escuchado la variante SecDevOps, ¿vale? Realmente son similares. Para mí la diferencia es la función o dónde ejercen la función en la seguridad, ¿vale? Digamos, si en DevSecOps se trata de integrar dentro de todo este ciclo la parte de seguridad, en SecDevOps es aplicar la seguridad antes de comenzar el desarrollo. Es decir, que seguridad participe en la planificación y en la arquitectura de esta aplicación, ¿vale? Bueno, dicho todo esto,
Como os decía, DevOps hace uso de ciertas herramientas, ¿vale? Una de ellas muy conocida y cada vez con más presencia son los contenedores. ¿Qué son los contenedores? Bueno, los contenedores los podemos ver como una nueva forma de virtualización de máquinas. Digamos, si antes creábamos una máquina virtual, que sería como crear un ordenador puramente, ahora con los contenedores lo que hacemos es simular ciertas librerías dejando recursos o líneas, digamos, dentro de la propia máquina anfitriona que son compartidas entre estos contenedores. Al final, ¿qué es lo que caracteriza al contenedor? El contenedor lo caracteriza que son normalmente instancias muy pequeñas, ligeras y fácilmente exportables a otros sistemas. Es decir, si yo genero un Docker en mi máquina y Iñaki, que ha dado la charla antes, tiene instalado Docker en su portátil, yo le puedo facilitar la imagen de mi contenedor e Iñaki podría ejecutarla fácilmente en su ordenador. Aquí vemos una de las cosas, esta es la principal característica por la que DevOps es muy fan, digamos, de este tipo de herramientas, de contenedores. ¿Por qué? Porque permiten mucha versatilidad, ¿vale? Si hablamos de contenedores, a todos os sonará Docker, ¿vale? Docker es el motor de contenedores más famoso a día de hoy, pero no es el único, ¿vale? Como herramienta open source tenemos a CRI.io, ¿vale? Que es otro motor de contenedores. Red Hat tiene su propia solución de contenedores, que es Postman, que a raíz bueno, no sé, algunos a lo mejor lo habréis escuchado, que decían hace un mes que Kubernetes iba a dejar de utilizar Docker. Postman cogió mucha fama. Realmente Kubernetes no iba a dejar de utilizar Docker, iba a dejar de utilizar toda la interfaz o todo el CLI que provee Docker, porque realmente Kubernetes no hace uso de ese CLI, ¿vale? Kubernetes hace uso de Containerd, que realmente es el motor de contenedores de Docker, ¿vale? ¿Qué pasa con los contenedores? Si bien vemos que lo que ofrece a la hora de dar flexibilidad y ejecutar en distintos entornos, los contenedores tienen un problema asociado, y es que cuando vamos a producción, gestionar estos contenedores, controlar el estado en el que están y realizar ciertos automatismos, pues bueno, imaginaros que tengo un servidor web, se cae, tendría que levantar un contenedor de nuevo. Esa tarea ya con los contenedores se convierte un poco pesada, ¿vale? Además no es fácil tener contenedores en distintos nodos funcionando como uno solo. Y aquí es donde aparece Kubernetes, ¿vale? Kubernetes no es ni más ni menos que un orquestador de contenedores, ¿vale? Me permite tener contenedores trabajando como uno solo, como una sola aplicación, como una sola unidad en distintos nodos, ¿vale? Solucionando el problema que había de cómo mantener estas infraestructuras en producción, ¿vale? Porque, bueno, en desarrollo que se caiga algo no es problemático, pero en producción sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Nos encontramos con que tenemos una plataforma que es Kubernetes, que puedo ejecutar en la cloud híbrida, porque puedo ejecutarla en cualquiera de estos servicios, ya sea OpenStack, AWS EKS, Azure AKS, Google Cloud Container. Se puede ejecutar donde quiera. Tengo los contenedores que, como decíamos, son replicables y son fácilmente exportables a otros entornos. ¿Qué nos encontramos ahora? ¿Qué retos nos encontramos? Como decíamos, tenemos el reto de que el desarrollador tiene que hacer aplicaciones que funcionen donde sea. Entonces, cuando nace Cloud Native Development, ¿vale? ¿Qué es Cloud Native? Bueno, Cloud Native es el término que se utiliza para definir las aplicaciones basadas en contenedores, ¿vale? ¿Qué características suelen tener estas aplicaciones? Pues que son empaquetadas como contenedores ligeros, que es lo que os comentaba antes,
Suelen ser diseñadas como microservicios, ¿vale? Normalmente se intenta aplicar la máxima de un contenedor, un servicio. Son API friendly, ¿vale? Para facilitar la colaboración. Y están aisladas de las dependencias del servidor y del sistema operativo. Es lo que os decía, lo puedo portar a donde quiera, ¿vale? Me da igual que se esté ejecutando en EKS o en AKS o en un clúster privado. Se tiene que ejecutar de la misma forma, ¿vale? Ahí hay matices, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un contenedor creado para una arquitectura ARM, no va a funcionar en una arquitectura x86, ¿vale? Pero cada vez se están dando pasos para que esas diferencias no existan. Pues Cloud Native Development lo que pretende es realizar desarrollo nativo en la nube. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Es cuando vamos a empezar a la demo. En la demo, para que os hagáis un poco la idea del concepto de lo que vamos a ver, yo tengo aquí en casa montado un clúster bueno, a todos sonarán la Raspberry Pi. Tengo un clúster de Kubernetes montado con Raspberry y lo que voy a hacer es lanzar una web modificada sutilmente para que no se vea de qué cliente es, pero es una web que tenemos aquí en Babel y vamos a ver cómo se ejecuta en un contenedor, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que yo desde mi IDE IntelliJ en local voy a estar haciendo los cambios directamente en el contenedor. Si os paráis a pensarlo un poco, esta nueva modalidad provee una ventaja muy grande. Voy a estar utilizando una imagen de un contenedor, voy a estar probando la misma imagen, mi código es la misma imagen que se va a ejecutar en producción. Con lo cual voy a minimizar muchísimo los problemas que pueda tener en producción. Pero voy más allá. Imaginaros un equipo de desarrollo en el que hay varios proyectos, ¿vale? Uno con Java 8, uno con Java 6 y otro con Java 12. En este equipo todos los miembros del equipo trabajan en uno o en otro independientemente. Entonces, imaginaros que yo estoy trabajando con Java 12 y ahora me tengo que poner a trabajar con un proyecto en Java 6. Yo puedo, si lo tengo que realizar en mi ordenador, en mi portátil personal, me va a llevar bastante tiempo cambiar todas las dependencias que pueda tener el proyecto. Sin embargo, con esto lo único que tengo que hacer es lanzar la imagen del contenedor que se está utilizando en producción y cargar mi código en él, ¿vale? Para esto voy a utilizar una herramienta que se llama Octeto. En este caso es Octeto CLI, que es la parte open source de Octeto, ¿vale? Y sin más dilación os voy a enseñar un poquito cómo está hecho. A ver que me ve aquí. Por un lado, para ahorrar tiempo he ido levantando ya el contenedor, ¿vale? Que es tan sencillo como, bueno, tengo aquí a ver que lo encuentre. Octeto. Tengo aquí un documento, o sea, un ficherito que se llama Octeto, ¿vale? En el que básicamente le digo lo que tiene que ejecutarse, ¿vale? En este caso es una imagen de Node 8.1, ¿vale? En la que ejecuto estos comandos y en la que sincronizo mi código a esta carpeta, ¿vale? Tengo puestos estos puertos y si quisiese tener algún volumen persistente lo indicaría aquí, ¿vale? Realmente es tan sencillo como realizar aquí, bueno, hay un historial grande que de hecho no sale al final, pero bueno, el comando es muy sencillo, ¿vale? Yo tengo configurada en mi home de usuario las credenciales de identificación para Kubernetes, ¿vale? Que es .kube-/confi y Octeto hace uso de esas credenciales, ¿vale? Yo aquí lo único que hago es un Octeto app y se levanta. Aquí en el terminal, por ir ahorrando tiempo también, quiero que lo veáis, tengo creado un port forward, ¿vale? Para ver el interfaz web, ¿vale? Lo he hecho así para ahorrar un poquito de tiempo, pero bueno, para que veáis,
lgetNodes. ¿Vale? Aquí tengo las máquinas que componen mi clúster de Kubernetes, ¿vale? Y aquí tengo los pods que están corriendo actualmente en el clúster, ¿vale? El que nos interesa a nosotros ahora mismo es este, Cloud Native Development Test, ¿vale? A ver, voy a quitar un segundo la presentación, ¿vale? Para que veáis aquí el home. Podéis ver que lo he modificado fuertemente para que no se vea quién es, ¿vale? Pero bueno, es una web. El cambio que vamos a hacer es muy sencillo. Yo, imaginaros, estoy con el cliente y me dice, oye, la web, los teletubbies y demás están muy bien, pero el color azul este que me has puesto, tío, no me gusta. No me gusta nada, ¿vale? Entonces, digo, vale, pues ¿qué color quieres que te ponga? Y me dice, pues no sé, me gustaría un amarillo pollo. Nos venimos aquí, seleccionamos el color que queremos, ¿vale? Y aquí, en Style, que ya lo tengo localizado, si no recuerdo mal, era background. Bueno, los problemas del directo. Ahora se me ha olvidado cuál era. A ver. Yo, como veréis, el código no es que sea mi especial fuerte, ¿vale? Esto era C. Vale, background, aquí. Cojo, cambiamos el código de color, salvo con control S, me vuelvo a venir aquí y lo único que tengo que realizar es un control R y se me cambia en directo. Diréis, bueno, pero esto en local también lo puedo hacer, sí, pero como decía antes, la gracia es que puedo realizarlo en caliente en el contenedor que está ejecutándose en un clúster de Kubernetes. Un contenedor que voy a poder replicar fácilmente en producción. Igualmente diréis, bueno, pero si yo esto lo realizo con un contenedor en mi máquina, es lo mismo, sí. Pero pensad en que yo os estoy poniendo un ejemplo sencillo, es cambiarle el color a una web. Pero pensad que esto se puede hacer con aplicaciones enteras, en las que tengo una componente de backend y una componente de frontend. O puedo tener distintas bases de datos corriendo, ¿vale? Y seleccionar en cada momento qué imagen de la base de datos quiero que esté corriendo en función de los datos que necesite. O imaginaos que yo estoy haciendo un evolutivo, estamos en la versión de la aplicación 2, pero hay que realizar una copia para la versión 1. Yo puedo seleccionar qué versión del backend quiero o qué versión del frontend quiero y ejecutarlas todas dentro del mismo namespace de Kubernetes. Pero no solo eso, digamos, si cada desarrollador tiene su propio namespace, con Octeto puedo permitir acceso a mi namespace a otro desarrollador y hacer que interactúen los distintos servicios. Al final, esto es lo que otorga es que yo desarrolle en el entorno más similar posible a producción, de forma fácil de replicar y flexible, ¿vale? Una vez que yo haya hecho mi cambio, ya haré mi recorrido habitual de git commit, subiré el código y se ejecutará el circuito de integración continua.